Hola, buenas noches. Bueno, el directo lo he preparado con poquita antelación porque he estado trabajando. Ayer ya tenía unos temas que os iba a comentar y bueno, aunque no los he apuntado, más o menos de memoria de lo que iba a hablar hoy. Isa García, hola. Hola Isa, muchas gracias. Gracias por estar habitualmente en el directo. Bueno, hoy no lo sabía, pero he escuchado que era el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Bueno, a ver, es un tema que está muy estigmatizado y por desgracia se suicida bastante gente, aunque son datos que nunca se dan. Bueno, de hecho, uno de los motivos por los que no se dan esos datos es para evitar que se imite, que se cree mimetismo, que se llama. Entonces, se ocultan esos datos porque si cuando una persona se entera de que lo hace alguien, pues puede haber imitadores. Alexis Martínez. Hola, hola Alexis, muchas gracias. Y no sé, yo os preguntaría a vosotros. Yo, bueno, soy bastante así, siempre doy muchas vueltas a todo. Realmente, ya os digo, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hay teléfonos para que la gente cuando está muy desesperada llame y tal. Como os digo, está estigmatizado porque se piensan pues que la gente que lo hace, que nada, problemas mentales. Y sin embargo, la mayoría de la gente que llega a hacerlo suele ser por desesperación. Y bueno, pues la desesperación, pues muchas veces provocada por pues cosas malas que le provocan gente indeseable sobre todo. Entonces muchas veces se dice, bueno, es que una persona toma pastillas deprimida. Yo no creo que esas personas precisamente sean las que lo lleven a cabo, sino gente desesperada que, pues, por ejemplo, chavales en los colegios que sufren bullying, pues eso, acoso escolar, eh, en el trabajo mobbing, bueno, en el día a día. Por desgracia hay malas personas que no merecen perdón porque no hay arrepentimiento. Yo hasta hace 2 años hubiera dicho sí, todo el mundo y tal y cual, pero yo creo que, bueno, me he vuelto más dura en el sentido de que hay malas personas que te hacen algo y no se arrepienten. De hecho, si pudieran, te lo vuelven a hacer. Y bueno, por eso funciona el mundo como funciona. Entonces yo pienso que, pues eso, que la gente no se tiene que rendir nunca, siempre que hay intentar seguir adelante, pero la gente que toma esas medidas desesperadas, en mi opinión, pues suelen ser buenas personas que se quedan en una situación insoportable para ellos, pues debido a maldades que les provoca gente indeseable. Por lo menos la mayoría de las cosas que he visto pues son un poco así. Conozco a alguna persona que al final era que había fallecido y la duda era de, por un lado te decían que había sido eso, por otro lado una enfermedad repentina, pero bueno, pero nunca hay que perder la esperanza y siempre hay que seguir para adelante, ya os digo. Pero me llama mucho la atención porque eso se estigmatiza, es el débil, pues bueno, es verdad que la gente malvada consideran débiles o tontos a los que son buenos, porque no las lían y no provocan esas maldades. Y conozco a gente tan malvada que hacen mal a otros y eh, siempre tiran de terceros, se lavan las manos, de todo, por desgracia. Pero bueno, es como funciona el mundo. Bueno, el viernes sobre las 11 de la noche
hubo un terremoto en Marruecos de 6,9, creo que fue en la escala de Richter. Fue en una de las ciudades más turísticas que tiene Marruecos, en Marrakech. Ha habido un gran número de víctimas, pero ha sido por dos situaciones. Una de ellas, que los edificios estaban construidos de barro, de adobe, y luego por otro lado ha sido poco profundo. Cuando un terremoto es muy superficial, los daños que provoca suelen ser más graves. No sé si algunos conocéis que hubo un terremoto en Lorca, en Murcia. No fue muy potente, pero sin embargo se derrumbaron edificios y hubo también algún fallecido. Y bueno, independientemente de que no cumplían los edificios las normas, había sido bastante superficial. Y luego me ha preguntado gente si ese terremoto podría llegar a pasar en España. La respuesta es sí. Bueno, Alexis, que me está viendo desde México, por ejemplo, en México es un país que tiene 5 placas tectónicas, está en el cinturón de fuego del Pacífico y ahí los terremotos son habituales y la gente está preparada. Flow Pro Pro. Hombre, amigo. Hola, buenas noches. Saludos hasta Canarias. ¿Qué tal todo? ¿Cuánto tiempo? Creo que era Tenerife en concreto. Es uno de los amigos de Tenerife. Es un chico que es muy bueno bueno, me acuerdo cuando eh, le gustaba mucho la simulación de carreras de coches y tal, y bueno, pues era muy bueno. Y nada, lo que os comentaba, pues el terremoto que se provocó en Marrakech, eh, pues sí que puede llegar a darse en España. Em, el- en el sur de España, sobre todo, la placa euroasiática y la placa africana em, se, se están chocando continuamente porque en un futuro, em, digamos que, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar, España, va a estar unida a África. Eso, bueno, eso pues pasará en 1 millón de años y tal, pero hay, por ejemplo, hay bastantes fallas y debido al movimiento de las placas, pues por ejemplo es una zona que tiene un riesgo sísmico muy alto. Y lo que ha pasado en Marruecos sí puede pasar, pero las probabilidades de que ocurra un terremoto de 7,5, sobre todo se darían en Andalucía, porque está cerca del límite de la de la placa tectónica de la euroasiática. Y de hecho, en otros siglos ha habido terremotos de más de 7 grados en la escala de Richter en ciudades como Granada, Almería. Son zonas que tienen un riesgo sísmico alto. De hecho, en, en 1755 creo que fue, o 95, perdona, estoy hablando de memoria, en Lisboa hubo un terremoto muy potente, bueno, se produjo en el mar y provocó un tsunami que cambió la costa de Cádiz, la costa española. Y uno de esos, pues se dará. El problema con los terremotos es que sabes que se van a dar, pero no sabes el lugar donde va a pasar ni cuándo. Que se den, se van a dar. Y sobre todo, por ejemplo, en el sur de España, pues hay riesgo de que haya un terremoto incluso de 7 grados. Pero puede pasar en 5 meses, en 5 años, en 50 años, en 100. Entonces, ya os digo, se sabe que van a pasar, pero no se sabe ni el lugar concreto ni el momento. Y por ejemplo, Flow Propo, que nos está viendo desde Tenerife, he leído esta mañana que hay un volcán que se llama el volcán de en medio, porque está entre Tenerife y Gran Canaria,
y es un volcán submarino. Entonces han visto que había pequeños movimientos sísmicos prácticamente no detectables por el ser humano, pero como ahí hay un volcán submarino, pues se está vigilando la zona, que bueno, se llama Volcán del Medio, muy bueno, porque está entre Tenerife y Gran Canaria. Entonces, bueno, pues no han pensado demasiado con el nombre, perdón. Em, pero vamos, el terremoto que se ha dado en Marrakech, pues sí hay riesgo. Y por ejemplo, en México, que hemos dicho que tiene 5 placas tectónicas que tienen un riesgo muy alto de terremotos fuertes, ahí la población habitualmente hace, pues hace simulacros de terremotos. Lo mismo que aquí se hace en los edificios, simulacros de incendios para cómo escapa la gente en caso de que se produzca un incendio, pues en México es muy habitual hacer simulacros de Tenerifes. Y, uy, perdón, que estaba leyendo a la vez que hablo, disculpa. Simulacros de terremotos. Flow Pro. Sí, hay varios terremotos. Pues lo he leído de casualidad esta mañana. Han visto que había un pequeño enjambre sísmico y están ahí con la mosca detrás de la oreja, que se dice. Y, por ejemplo, en Tenerife está el volcán Teide y el volcán Teide está súper vigilado porque es uno de los volcanes más grandes que existen. De hecho, me parece que es el segundo volcán más grande o el tercero, ahora estoy hablando de memoria, detrás del de Hawái porque empieza en el fondo del mar. Y bueno, pues es un volcán bastante peligroso. Por ejemplo, en Nápoles es una de las ciudades más pobladas en el sur de Italia y en Nápoles hay un volcán submarino, aparte del Vesubio que le tienen muy cerca, tienen un volcán submarino que es muy peligroso. Este volcán submarino eh, es un supervolcán además. Y bueno, pues si entras en erupción en los próximos años, pues la gente de Nápoles acaba como la de Pompeya, pero son cosas, ya os digo, que se sabe que en algún momento puedan pasar, pero no en qué lugar exacto ni cuándo. Rojaels, hola Maxi, saludos hasta Argentina. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Y bueno, pues eso, lo que os estoy comentando. El terremoto como el de Marrakech, pues sí puede llegar a suceder en España. Sí, sí tiene bastante riesgo. Sobre todo la zona que más riesgo tiene es Andalucía, más o menos por Granada, Almería, por ahí. Por ejemplo, Alexis Martínez, que está en México, pues está en el cinturón de fuego del Pacífico y ahí, ya os digo, hay un riesgo muy alto. Y de hecho, por ejemplo, en los ascensores de México no viene no usar en caso de incendio. En los ascensores en México pone no usar en caso de terremoto. Y allí los simulacros no son de incendios, son simulacros de terremoto. Como, bueno, no, pues eso, lo que os comento. Por ejemplo, el amigo Rojaes que está en Argentina. Argentina no es un país que tenga riesgo alto de terremotos, pero tiene un país al lado que es un país que ha tenido los terremotos más fuertes desde que se tienen registros en el planeta Tierra, en el mundo, y es Chile. Chile ha tenido el terremoto más potente que ha ocurrido en la Tierra. Entonces, bueno, pues al final el ser humano depende de muchos factores que no puede controlar. Y el tema de las danas, bueno, pues una dana antes se llamaba gota fría. Y esta semana pasada, bueno, pues ha habido algún susto. Una dana, la gota fría lo que hace es que las nubes
que están cargadas con lluvia debido a las condiciones atmosféricas, son zonas de baja presión y tal, impiden que esa nube se mueva, entonces esa nube descarga en un sitio concreto. Y claro, al no moverse, pues descarga, pues puede descargar incluso 100 litros por metro cuadrado y unas cantidades exageradas. La última dana que acaban de decir que ha habido 12 muertos ha sido una dana, Daniel, que se ha dado en Grecia. Se han dado unas condiciones muy raras en Europa, donde quedaba por un lado una dana en la península ibérica, otra dana en Grecia, y luego en medio subía un anticiclón hacia Francia. Entonces hacía que, bueno, esas condiciones atmosféricas hacían que las depresiones estas de lluvia, las nubes cargadas de lluvia, no se pudieran mover de una zona. De hecho, en Grecia creo que decían que se habían alcanzado récords de litros de agua por metro cuadrado caído. Rojas, uy, aquí estamos pasando unos extraños calores, no tuvimos invierno. Pues encima ahora entráis en la primavera. De hecho, ya hemos comentado en algún directo que este, en julio precisamente, ha sido el año que se han dado la temperatura media más alta en la Tierra desde que se tienen registros. Además ha sido 2 días de julio. Uno de los problemas que tiene todo eso es, bueno, de hecho en Argentina, en la Antártida, se han estado desprendiendo glaciares bastante fuertes. Bueno, disculpad que llevo todo el día trabajando y ahora me llaman por otro problema. No sé si puedo seguir. Perdón. Hola, buenas noches. ¿Me acabas de llamar? Sí, sí. Dime que... Y solo dice eso. Dime, ¿no viene algún mensaje A o B o lo que sea? Eh, un segundillo. ¿Y te dice qué usuario es? Vale, que no es ningún usuario de nosotros. ¿De 88? ¿Desde Dinamarca? Ah, B88. O sea que la repli puede ser por algo del autooperador. Eh, ¿Por Teams me podrías pegar eso? Es que yo no tengo acceso a la consola.
por favor. ¿Eres Ángel o eres otro operador? Otro. Ah, vale, no está conectado, sí. Vale, pégame. ¿Estivali? Mateos. Sí, Estivali, ¿con B? Sí. Sí, por favor. Sí. Yo estaba pensando, es que el usuario este B88U83 me parece que es el usuario del autooperador. Sí, es el usuario del autooperador. Sí. ¿Quién lleva auto? Contact. Sí, bueno, sí, sí, mira, es que, claro, es que, mira, fíjate, estás viendo el mensaje que me has pegado y el usuario revocado, a ver, bueno, de todas formas, eh, ve